Zacarías, capítulo 12, versículo 10, en sus Biblias. Estamos prácticamente al final del Antiguo Testamento. Zacarías, Malaquías y luego sigue Mateo. Entonces, Zacarías, capítulo 12. Leo para ustedes el versículo 10. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Yo sé que para muchos leer la Biblia puede resultar una tarea difícil, y mucho más si se trata del Antiguo Testamento. A veces son genealogías, o a veces son los profetas, lenguaje que se nos hace a veces distante o difícil de entender algunas de las figuras que ahí aparecen. Sin embargo, debe servir como motivación para nosotros que cada libro de la Escritura apunta al Señor Jesucristo. Y hay ocasiones en que nos encontramos con lo que pudiera llamar joyas o perlas mesiánicas. Son versículos tan claros acerca de Cristo que humanamente hablando uno dice, usted no puede equivocarse. Ahí está el Señor Jesucristo. Esto lo podemos decir con mucha confianza cuando, si alguno desea buscar, vamos a Lucas capítulo 24 y el mismo Señor, en un incidente bastante familiar para algunos, resulta que se encuentra con dos seguidores del Señor que van camino a una aldea llamada Emaús. Los hombres van divagando y van con este acompañante misterioso, no saben qué es el Señor Jesucristo, y diciendo, pero ¿no te has enterado de lo que ha sucedido? Pero ellos parecían desesperanzados. El Señor había muerto crucificado, pero parece que no anticipaban que Él resucitara a los muertos como había dicho. Por eso Él tiene que decirles lo siguiente en el versículo 27, después de decirles lo siguiente, oh insensatos y tardos de corazón, ¿no era necesario que el Cristo padeciese? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Sin embargo, lo que a veces puede parecer evidente a la vista, es necesario precisamente que el entendimiento sea abierto de parte del Señor. Y eso es lo que luego también Cristo le recuerda a los discípulos. Vean lo que luego Lucas nos narra en ese mismo capítulo, solamente unos versículos más adelante. Versículo 36, estaban los discípulos ahora hablando y estos dos estaban contando lo que había sucedido. Nos encontramos con el Señor en el camino. Y Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Versículo 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Versículo 44, y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso abarca todas las categorías del Antiguo Testamento. Pero vean lo que dice el siguiente versículo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por lo tanto, al acercarnos a Zacarías capítulo 12, y en general a la sección final de este libro, nosotros no solo no debemos perder el foco que se trata acerca de Cristo, sino que se trata acerca de Cristo y su obra y lo que implica para nosotros.
Porque hermanos y amigos, Zacarías 12, como todo Zacarías y como todo el Antiguo Testamento, tiene que ver con nosotros, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para el hombre. Ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo ruego al Señor que esta tarde no solamente salgamos nosotros diciendo, oh sí, Zacarías 12:10 se cumple en Cristo, que fue traspasado por una lanza. Y que luego cuando Él regrese, todo ojo verá al que traspasaron. Yo quiero que también usted salga esta tarde considerando si usted ha sido traspasado por esa verdad. ¿Ha sido usted traspasado por el Evangelio de aquel que fue traspasado por el pecador? Un Cristo que fue herido ciertamente, pero que regresará glorioso para juzgar. Entonces los puntos que yo traigo esta tarde son muy sencillos. El más extenso es que nosotros debemos llorar hoy al ver por fe al traspasado, para ser salvos hoy, en segundo lugar, para no llorar después, cuando el herido, cuando el traspasado regrese para juzgar. Lloremos hoy, viendo por fe al traspasado, para no verlo después, para condenación. Vean cómo dice el versículo 10, volvámoslo a leer, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es Dios quien está hablando aquí. Es Dios quien además está prometiendo un tiempo en el cual Él iba a derramar espíritu de gracia y de oración. Primero que quiero que veamos, ¿verdad?, es que esto es la acción divina. Es Dios quien dice que va a hacer esto. Yo soy el que voy a derramar espíritu de gracia y oración. Es un acto soberano de Dios. ¿Por qué lo tengo que decir de esta manera? Bueno, porque el hombre naturalmente no es un hombre de oración y no es un hombre de gracia. Pero todavía más, ¿qué es lo que Dios está derramando cuando dice que derrama el espíritu de gracia y oración? Es que va a producir en nosotros un espíritu de gracia y oración, o es que va a derramar el espíritu de gracia y oración. Y esa es una forma también apropiada de entenderla, esta porción. El espíritu que Dios derrama aquí no es un espíritu, es el espíritu. Es también la persona divina del Espíritu Santo, llamado aquí espíritu de gracia y oración. Algunas versiones lo hacen más explícito, como la Biblia de las Américas. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu, con E mayúscula, de gracia y de súplica. Y tiene que ser así. Dios tiene que derramar su espíritu. Tiene que en nosotros morar el Espíritu Santo de Dios para ser hombres y mujeres de oración. Porque por naturaleza no lo somos. La oración no sale naturalmente de las personas. Se requiere un acto divino para convertirnos de personas que se creen autosuficientes, que no necesitan de Dios, para convertirse en hombres y mujeres suplicantes de la gracia divina. Se requiere el espíritu de gracia para transformarnos en tales personas. Yo le pregunto, ¿ora usted? Porque aquí tiene usted la marca distintiva de un cristiano. Ora. ¿Qué se puede decir de su cristianismo si tuviéramos que juzgarlo simplemente por la oración? Si usted ha conocido la gracia de Dios en Cristo y este espíritu de gracia ha sido derramado en su vida, ¿muestra usted también gracia a otros? ¿Es conocido usted por las personas alrededor de que pueden encontrar en usted una persona compasiva, misericordiosa? ¿O es usted uno de los que hay que ganarse el perdón suyo? Esto es apenas una pincelada de todo lo que pudiéramos decir
que en alguien ha sido derramado el espíritu de gracia y oración. Pero la pregunta que yo sé que pudiera surgir para aquellos lectores un poco más atentos es que recordarán que Zacarías 12, 13 y 14 está marcado por una frase. ¿Y cuál era? En aquel día. En aquel día. Entonces pudiera surgir la pregunta. Bueno, ¿es que acaso es hasta el día final, hasta lo último, cuando Dios va a hacer esto de derramar un espíritu de gracia y oración? Recuerden que aquel día, ¿verdad?, es una forma de referirse al día de Jehová, al fin de ese tiempo. Entonces, ¿debemos nosotros esperar hasta el final para ver el actuar de Dios de esta manera? Y todavía más, tenemos que pensar nosotros que su aplicación se limita particularmente a un Israel físico, que es sobre esa casa de David, de Leví, de Simei, de Natán, que están ahí mencionados. ¿O es algo que nosotros, la iglesia, el Israel de Dios hoy, puede experimentar en este tiempo presente, los cuales son llamados los últimos tiempos? Y otra pregunta más también puede surgir, porque si ustedes leen con atención el versículo 10, hay un cambio de sujeto interesante que se da. Porque Dios dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, pero luego dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él. Me verán a mí, pero llorarán por él. ¿Qué está pasando? Y todavía más, ¿cómo es esto de que Dios puede ser traspasado si Dios no tiene cuerpo? ¿Es un traspasar físico o es simbólico? Es mi entendimiento que esta profecía tiene su cumplimiento en este tiempo presente, con un aspecto futuro todavía por cumplirse, como vamos a ver. Y lo otro tampoco debería requerir mucha conjetura. Hermanos, ¿quién es el que fue traspasado? Cualquier identidad que usted lea en otra parte que no sea el Mesías, la descarta. Porque el Nuevo Testamento es bastante claro. El traspasado es Cristo. En efecto, Dios fue traspasado en la persona del Hijo, quien asumió la naturaleza humana y fue afligido por nuestros pecados. Ese es el testimonio ineludible del Nuevo Testamento. Él fue traspasado por una lanza. Y de nuevo, esto no lo podemos tomar nosotros como mero simbolismo. Cristo fue literalmente traspasado. Y cuando usted busca esta expresión en el Antiguo Testamento, todos los ejemplos son de personas siendo perforadas, alanceadas físicamente. Les doy solo dos ejemplos. En Números capítulo 25 tenemos un incidente, el pueblo está pecando. Pero particularmente hay un hombre que a vista y paciencia del pueblo toma a una mujer madianita. Entonces leemos nosotros de que un hombre lleno de celo de Jehová tomó una lanza y leemos nosotros, los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer madianita, y cesó la mortandad. Ese fue Finés. Y Dios alaba a Finés por lo que hizo. El otro caso lo tenemos con Saúl, el rey caído de Israel, que precisamente cuando fue vencido por los filisteos, viéndose rodeado, le dice a su escudero lo siguiente: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y así son muchos de los pasajes que vamos a leer. Son así porque son personas siendo atravesadas. Ya fuera una lanza, fuera una espada. Por lo tanto, esta profecía los tenía que hacer reflexionar a ellos en aquel entonces. Bueno, sí, Dios varias veces nos ha exhortado a que lo miremos, a que lo veamos. Buscadme y viviréis. Mirad a mí todos los términos de la tierra. Pero ¿cómo es esto de verle a Él traspasado? Eso es entonces lo que el Nuevo Testamento nos termina de revelar. En efecto, nosotros veríamos a Dios traspasado en la persona del Hijo.
que en su naturaleza humana fue afligido por nuestros pecados. Pero tengo todavía que defender lo que he dicho. ¿Cómo sabemos que es apropiado concluir que nuestros días son días en los que Dios derrama su espíritu de gracia y salvación para que veamos a este Cristo traspasado? Primero, cabe recordar de que Zacarías no es para nada el primer profeta que habla acerca de Dios derramando el Espíritu Santo en los últimos días. Hay profecías similares. Por ejemplo, yo los invito a buscar el profeta Joel, unas páginas atrás. Vamos a buscar al profeta Joel, capítulo 2. Vean lo que dice Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Ven lo que tenemos aquí? Tenemos al profeta Joel hablando de un derramar del espíritu en aquellos días. Una expresión también para los tiempos finales. Aquí el resultado de derramar el espíritu es que resulta en profecía. Esto es, en anunciar la palabra de Dios. Eso, a manera de resumen, no puedo extenderme en los otros detalles que están en el pasaje. Pero quiero que veamos la similitud, precisamente lo que estamos estudiando. Zacarías dice que Jehová dice que Él derramará espíritu de gracia y oración en aquel día. Y Joel habla también de un derramar del espíritu en aquellos días. ¿Cómo entendieron los primeros cristianos este tipo de profecías? Bueno, en el caso de Joel es bastante sencillo, porque tenemos el comentario inspirado. Vamos a Hechos capítulo 2. En el día de Pentecostés, que le llamamos así, ¿verdad? Era una celebración que había en el calendario judío, significa 50 días, y siempre era un domingo. En el día de Pentecostés hay 120 cristianos reunidos en Jerusalén. ¿Y qué sucede? Viene el Espíritu Santo con poder. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Voy a hacer una pausa, de nuevo, por si alguien no está familiarizado con esta parte. O sea, imagínese que usted está en un lugar con otras personas que hablan otros idiomas y estamos en un país que usted sabe que solo hablan un idioma particular y de repente esas personas están hablando su idioma como un nativo. O sea, usted no es ese español ahí mal masticado, ¿verdad? No, eso es, ¿qué está pasando aquí? Esas personas no nacieron ahí, lo están hablando. Muy bien, continuemos. Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Se nos da una lista de naciones y vean lo que dice el versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Nosotros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Pero no termina ahí. No solamente estamos viendo que el Espíritu Santo viene con poder, sino, ¿qué pasa? Pedro se pone en pie y lleno del Espíritu Santo, vean lo que él dice. Versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
Pedro está viendo ahí el cumplimiento de la profecía de Joel. Entonces tenemos una profecía cumplida del derramamiento del Espíritu Santo en aquellos días, en los primeros días de la iglesia, este tiempo presente para nosotros, este siglo. Alguno puede decir, sí, pastor, creo que sé por dónde va, pero todavía no estoy plenamente convencido. Porque Zacarías dice que Dios lo va a derramar y que nosotros vamos a mirar al traspasado. ¿Cómo entonces debemos entender esa parte? Porque Cristo ya no estaba en los días de Pentecostés. Precisamente, Cristo ya había ascendido y le dijo a la iglesia, ¿verdad?, a los creyentes, esperen a que se cumpla la promesa del Espíritu Santo. Pero Cristo había ascendido. Para poder entender lo que nos resta, regresemos a Zacarías capítulo 12. Porque Zacarías 12 nos va a aclarar el tipo de llanto y aflicción que se da por este que fue traspasado. Dice el versículo 11, Zacarías 12:11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Se nos está diciendo aquí que habría un día de gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megido. Entonces hay que hacerse otra pregunta. ¿Cuál es el llanto del valle de Megido? Hay dos opciones. Primero tenemos ese nombre que aparece ahí, Adad Rimón. Hay algunos que ven a Adad Rimón no como el nombre de un lugar, sino como la combinación del nombre de dos deidades paganas. El primero es obviamente Adad, ¿verdad? Ustedes luego ven un guioncito, Adad Rimón. El primero es Adad. Adad es simplemente otro nombre para Baal, un dios del que leemos, ¿verdad?, varias veces en el Antiguo Testamento, un dios al que usted supuestamente oraba para que bendijera, ¿verdad?, sus cosechas, para que viniera la lluvia. Y el otro nombre que tenemos es Rimón. De Rimón tenemos una pequeña referencia cuando un hombre llamado Naamán, un sirio que estaba leproso, fue enviado para que el profeta Eliseo lo atendiera. Y Eliseo lo que le dijo es, vaya y báñese en el Jordán. Al principio él no quiso, pero luego hizo caso, se bañó y su piel quedó como de un niño. Cuando él se va a ir, él le dice a Eliseo, en esto excuse mi señor a su siervo, cuando yo entre al templo de Rimón, porque era parte de sus funciones. Entonces ahí tenemos una referencia a esta deidad llamada Rimón. El punto es que independientemente de los nombres de estos dioses, es cierto que eso pasaba en estas culturas. Usted lloraba a estos dioses para que lo atendieran. ¿Queremos un ejemplo? Bueno, tenemos un ejemplo de lo que hacían con Adad. Recuerden que Adad es Baal. Precisamente en 1 de Reyes, capítulo 18, tenemos a Elías enfrentándose contra 400 profetas falsos. ¿Y recuerdan cuál fue el reto? El Dios que conteste por fuego, ¿verdad? Ese va a ser Dios. Y tenemos a 400 hombres gritando y clamando y golpeándose el cuerpo. Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no hubo quien respondiese. Entonces, algo como esto es lo que está en mente de que en Megido se daba ese tipo de llantos y de clamores a dioses paganos para que les atendieran. Pero hay otro evento que también pasa en Megido que también se relaciona con llanto para el pueblo de Jerusalén. Y tiene que ver con un rey llamado Josías. De hecho, Josías fue el último rey piadoso que tuvo Judá. En su juventud, este hombre escuchó la ley siendo leída. ¿Y qué pasó? Cuando la ley fue leída, se compungió de corazón. Se arrepintió y buscó una reforma en el pueblo para que dejaran los ídolos. Y el pueblo fue limpiado.
de las estatuas, quitaron a los sacerdotes de los dioses falsos. Fue un hombre muy dedicado. Pero yo no sé si a usted le pasa como a mí. Cuando llegamos a la parte de la muerte de Josías, que uno dice, un rey tan piadoso, pero qué terco. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué hiciste eso, Josías? Resulta que sale Necao, rey de Egipto, a batallar. Y Necao le dice a Josías, no venga contra mí. Esta batalla, de hecho, Dios me ha dicho que salga a batallar. Pero Josías insiste en ir a pelear. Se disfraza y va al campo de batalla. Un rey piadoso y tiene un final como el de Acabe en parte. Resulta que los flecheros tiran y le hieren. Y Josías pide que lo retiren del campo de batalla. Sin embargo, él murió. ¿Saben cuál fue el campo de batalla? Megiddo. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 35. Porque más que la muerte de Josías, es que quiero que veamos lo que pasó entonces después de su muerte. Segundo de Crónicas 35, versículo 24. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó, esto es, lloró en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Entonces vemos lo que tenemos aquí. Vemos a un rey del linaje de David siendo perforado por una flecha en Megiddo, y el pueblo llora por él en Jerusalén. Suena más esto, ¿verdad? En todo caso, Megiddo era entonces conocido por un lugar que usted podía asociar con llanto. Ahí es donde lloran por esos dioses falsos, pero sobre todo, ahí fue donde mataron a nuestro último rey piadoso, por el que hacemos duelo cada año. Yo creo que esto entonces ayuda a entender un poco lo que Zacarías está contrastando, o lo que el Señor nos está diciendo a través de Zacarías. Sí, habrá un llanto por el que fue traspasado, pero este llanto va más allá de un mero formalismo, va más allá de un rito. Es algo que usted siente en lo profundo de su ser, porque el pueblo sintió en lo hondo de que ese último rey piadoso le fuera quitado. Y sobre todo, nos ayuda a tenerlo en perspectiva cuando precisamente Cristo, cargando la cruz, golpeado, azotado, ve a las mujeres que van tras él llorando y les tiene que decir: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Entonces uno pudiera decir: ¿pero cómo? ¿Pero qué momento más claro parecería este para llorar por el que iba a ser traspasado, que cuando estaba cargando la cruz y Cristo les dice: un momento, no lloren por mí, lloren por ustedes? No es hasta que llegamos hasta Juan capítulo 19, cuando por primera vez el Nuevo Testamento cita a Zacarías 12:10. Entonces vamos a Juan 19 para entender cómo es que Juan primeramente emplea el cumplimiento de Zacarías en el Nuevo Testamento. Juan 19:31. Aquí ya nosotros sabemos que Cristo ha muerto, porque el versículo anterior nos ha dicho que Él expiró, Él exhaló su espíritu. Pero los judíos, dice, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí.
Un comentario breve. Eso era la tradición. O sea, el soldado llegaba y precisamente porque respirar era tan difícil estando en la cruz, cuando usted le quebraba las piernas al crucificado, era acelerar la muerte, porque ya era difícil la respiración y al perder el apoyo, básicamente era ya sentenciarlo, era cortar esa agonía. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Vean cómo lo expresa. Creamos que esto pasó, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. Que a Cristo no se le quebraran las piernas y su costado fuera traspasado, dice Juan, tenía un propósito porque dice la Escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. En ese momento que Cristo fue traspasado, no había una multitud viéndole para llorar. Entonces eso nos tiene que hacer pensar que esto va más allá. Porque hermanos y amigos, lo que Cristo sufrió en su cuerpo fue muy grande. 39 latigazos desgarradores. Escupido, coronado con espinas, golpeado, burlado. Profetízanos, dinos quién fue el que te golpeó. Sus ropas rifadas. Un rótulo puesto ahí a modo de burla también. Aquí está el rey de los judíos. Y ver esto con nuestros ojos nos pudiera quebrantar, más en nuestros días donde se pudiera decir que al menos hay algo más de sensibilidad ante este tipo de castigos. Pero como les digo, el mirar de Zacarías va más allá que simplemente ver a un hombre herido, golpeado y azotado y llorar por él por lástima. Lo sabemos porque precisamente después de que esto ocurre, Cristo resucita victorioso y se aparece a los discípulos. Ah, pero Tomás no estaba. Si no meto mis dedos en sus manos y no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Ay, Tomás. Bueno, Cristo se aparece por segunda vez. ¿Y qué es lo que le dice Cristo? Juan capítulo 20. Versículo 26, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos adentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces esto va entonces más allá que incluso ser testigos físicos presentes en el momento de ver el costado de Cristo traspasado. Y sin embargo, sí tiene que haber aflicción al considerar el sacrificio y la agonía de Cristo. ¿Por qué? Porque el mirar con fe reconoce que uno hubiera sido también parte de la multitud gritando, crucifícale, crucifícale. Que nosotros también hubiéramos estado ahí burlándonos con él al pie de la cruz, diciéndole, si eres Dios, bájate de ahí. Esos hubiéramos sido nosotros también. El mirar con fe es reconocer que ese dolor y castigo que sufrió Cristo en la cruz es el que yo merecía. Ese dolor, ese castigo y sobre todo la ira de Dios es para mí. Pero Él proveyó a otro en mi lugar. Eso es lo que dice uno con los ojos de la fe. Hacer esto con Cristo, aquel que fue traspasado, es hacer lo que los israelitas tuvieron que hacer en el desierto cuando Cristo les envió las serpientes. Vean la serpiente de bronce, vean y serán sanos.
Porque eso es lo que requiere la fe. Es reconocer que yo no puedo sanarme a mí mismo. No puedo salvarme a mí mismo. Tengo que confiar plenamente en aquel que Dios ha provisto. Y Dios proveyó en Cristo la salvación para los hombres. Véanlo y serán salvos. Ve a aquel que fue traspasado por usted y será salvo. No sea incrédulo, sino creyente. Y sí, las lágrimas suelen acompañar esto, porque no podemos hablar de la salvación del Señor sin que nuestro ser sea afectado. Yo no estoy diciendo que la salvación dependa de cuánto usted haya llorado, pero no puedo concebir de alguien que diga que ha sido salvo y su ser no haya sido afectado por estas verdades. Porque la fe descansa en aquel que fue traspasado por mí. Y cuando el Espíritu Santo viene con poder, cuando el Espíritu de gracia y oración viene sobre la vida de una persona, Él ve con los ojos de la fe a aquel que fue traspasado y se aflige y llora por su pecado y confía en aquel que fue herido en su lugar. Él abre nuestros ojos para que veamos a Cristo como el único y suficiente Salvador que Él es. Entonces uno siente en su ser como si uno mismo hubiera sido atravesado. Vean cómo lo escribe un pastor siglos atrás. El arrepentimiento es un cambio de mente. ¿Pero qué cambio de mente? Es un cambio de todo el corazón, del amor, del odio, del juicio y de la visión de las cosas que adopta el individuo cuya mente es así cambiada. Es un cambio profundo, radical, fundamental y duradero. Cada vez que lo encuentren en las Escrituras, lo verán acompañado de dolor por el pecado pasado. Y tengan la seguridad de este hecho, que el arrepentimiento que no tiene lágrimas en sus ojos y no llora por el pecado en su corazón, es un arrepentimiento del que necesitamos arrepentirnos, pues no hay evidencia de conversión ni señal de la existencia de la gracia de Dios. Y digo esto porque fue lo que ocurrió en Pentecostés. Vamos a Hechos, capítulo 2 nuevamente. Ese día en Pentecostés, Pedro no solo dijo que el hablar en otros idiomas fuera el cumplimiento de la profecía de Joel. Pedro comenzó a predicar un sermón cristocéntrico. Este Cristo es el varón aprobado por Dios, quien Dios lo entregó, sí, por anticipado conocimiento y su determinado consejo, pero es también al que ustedes crucificaron. Entiendan ustedes que por su maldad y por su pecado, ustedes lo entregaron a Él en manos de inicuos. Pero este Cristo no quedó en la tumba, Él resucitó. La tumba de David, pueden ir a buscarla. La tumba de Cristo está vacía. Y a este Cristo Dios le ha hecho Señor. A este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué es lo que ocurre? Hechos capítulo 2, versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una trivia. ¿Saben cuál es la palabra en griego para la palabra compungir? Bueno, yo sí lo sé porque lo había estudiado hace muchos años. Catanuso. Atravesado. Ellos fueron atravesados en su corazón. Ellos lo sintieron en el hondo de su ser. Ellos reconocieron en ese momento, nosotros crucificamos a Cristo, el único que puede realmente dar salvación. Él era la salvación prometida. Pedro, Pedro, ¿qué haremos? Ahí les pasó a ellos.
Ahí sus ojos fueron abiertos. Ahí vieron al Cristo herido por ellos. Y ahora sí, se afligieron como por aquel que llora por la pérdida de un hijo, como quien llora por un primogénito. Ahí lo vieron. Ahora sí, por fe, reconocieron que las heridas en sus manos, en sus pies y el costado traspasado fue Cristo en su lugar. Esto pasa de lo general a lo específico. No es solamente decir, sí, Zacarías 12:10 habla de que Cristo fue traspasado. No es poder decir, es que Cristo fue traspasado por mí. Es entonces cuando usted puede hacer suya las letras de esta canción. Pues oprimida tu alma fue por el pecador. La transgresión fue mía, pero tuyo fue el dolor. Hoy vengo contristado, merezco tu dolor. Concédeme tu gracia o dame tu favor. ¿Qué podemos hacer? Crean, crean. Esto es ver en fe al Cristo traspasado. ¿Ha sido usted perforado por el Evangelio? ¿Ha sentido usted que eso ha sido como una lanza en lo interior? Y reconoce, y se aflige, y aborrece sus pecados, y clama por perdón. Como lo dice un comentario, el verdadero arrepentimiento surge de la contemplación por la fe al Salvador crucificado. Particularmente me encanta esta frase, es la lágrima que brota del ojo de la fe que le mira a Él. El verdadero penitente llora sus pecados en amor por aquel que por amor ha sufrido por ellos. Hermanos y amigos, clamemos al Señor por esos ojos. Clamemos por ojos que podamos ver al Cristo crucificado, traspasado, herido en nuestro lugar, pero también Rey victorioso, porque se levantó de la tumba y por lo tanto usted sabe que esa fe no es vana. Usted está poniendo su fe en uno que venció el pecado y la muerte. Crea, crea. Oh Señor, permíteme ver la cruz de Cristo y aquel que fue traspasado, a ese cordero sin mancha clavado por mí. Y lloremos por nuestros pecados hoy. El tiempo de salvación es hoy. Y se los digo así, porque la profecía de Zacarías no deja de ser para aquel día. Como les digo, nosotros vemos cómo en este tiempo presente Dios hace esto de derramar su espíritu para que por fe veamos a Cristo. Pero eso tiene que ser hoy. Porque llegará el día en que todo ojo verá al que fue traspasado. Pero cuando Cristo regrese, Él vendrá para juzgar. Vamos ahora entonces a Apocalipsis capítulo 1. Lloremos hoy para que no lloremos para condenación por el traspasado que vendrá. Apocalipsis capítulo 1. Recuerden la introducción del libro. Esto está por suceder pronto. Bienaventurado el que guarda estas palabras. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Esta segunda lamentación es diferente. Cristo ya no viene para ser herido, Él viene para juzgar.
y todo ojo le verá. El regreso de Cristo será públicamente visible. Nadie podrá alegar desconocimiento de que Cristo ha regresado. Él vendrá en gloria. Y los que no lamenten sus pecados hoy, lo lamentarán después. Pero ya será tarde. Será para recibir la justa paga por sus pecados. ¿Y por qué? Bueno, porque hoy Dios le está diciendo a usted que esto es lo que va a suceder, para que se arrepienta hoy. En ese momento poco le valdrá a usted reconocer, oh sí, ahí viene el Rey victorioso y veo la herida en su costado, si no se ha arrepentido de sus pecados hoy. Todos los que rechazaron a Cristo, todos los que en un sentido lo crucificamos, pero no queremos nada con Él, seremos juzgados y nadie recibirá injusticia de parte del Señor. Cristo regresará. Yo le pregunto, ¿qué será de usted? ¿Ha conocido usted el arrepentimiento por los pecados hoy? ¿O qué está esperando de la vida? ¿Está esperando a ver si esto va a ocurrir? Vean, todo lo demás ya ocurrió. Cristo ya fue traspasado. Lo que falta es que Él regrese. Y regresará para juzgar. ¿Cómo saber si he sido traspasado por el traspasado? Resumo con dos evidencias que Zacarías 12 nos ha dado. Vuelvo nuevamente a la oración. Derramaré espíritu de gracia y oración. Pregunto una vez más, ¿ora usted? ¿Ha sido derramado en usted el espíritu que le lleva a orar? Ese espíritu que se nos dice que está en el creyente, que nos ayuda intercediendo por nosotros a Dios con gemidos indecibles, que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Conoce usted esta oración? ¿O es la baja asistencia, hermanos, que he venido notando los miércoles, un reflejo de nuestras vidas privadas de oración? No nos engañemos, sin oración no hay cristianismo. Y finalmente, ¿vieron ustedes cómo finaliza esa profecía? Bueno, esa parte de la profecía en Zacarías 12. La casa de David por sí, la casa de Leví por sí, la casa de Simei por sí, toda tribu por sí, hombres por sí, mujeres por sí. ¿Qué es lo que se está enfatizando en ese lenguaje? Hermanos, aunque el Señor actúa en su pueblo, no olvidemos que la conversión es algo personal. Usted puede estar en una iglesia en la que usted pueda decir, ahí se ve la mano de Dios, pero la pregunta es, ¿se ve esa mano de Dios en su vida? ¿Ha actuado Dios en usted? Es un llamado personal a hacer lamentación por sí, por sí. Niños, escuchen una vez más. Sus padres no se pueden arrepentir por ustedes. Sus papás no pueden hacer aflicción por ustedes. Es cada uno por sí. Es usted ante Dios por sí, afligiéndose por sus pecados. No es nadie afligiéndose por alguien más. Es cada uno, una convicción personal. Es mi pecado el que clavó a Cristo. Pero por ese sacrificio tengo perdón. Una cosa es estar en una iglesia donde vemos que el Señor está salvando, que usted mismo sea uno de los que son salvos. Es diferente que alguien diga de nuestra iglesia, oh sí, usted puede ver las personas siendo afligidas por su pecado, pero recibiendo también el consuelo del perdón. Que usted sea una de esas personas afligidas, pero que también ha experimentado el perdón de sus pecados. Clamemos, hermanos, como este pasaje nos ha enseñado, que Dios derrame en esta iglesia espíritu de gracia y oración y abra nuestros ojos para que veamos a Cristo y lamentemos nuestros pecados, que por su espíritu seamos hechos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que por fe continuamente siguen viendo a Cristo con la esperanza de que en la hora de su muerte estarán con el Señor. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias por llevarnos a considerar
que Cristo fue herido en nuestro lugar. Que no nos perdamos en medio de los detalles de esta porción. Al final la verdad más clara sale a la luz. Tú enviaste al Hijo para morir en nuestro lugar. Y Él regresará. Regresará para juzgar. Pero para los que le hemos visto por fe hoy, ese día no temeremos el juicio. Al contrario, anhelamos el día que Cristo vuelva. Oh, ven Señor Jesús, ven pronto. Amén.